señoras y señores, en nombre de Prisa Media, la cadena SER en Euskadi, El País y 5 Días, es un honor darles la bienvenida a esta primera edición de Diálogos SER Euskadi, un foro de encuentro con protagonistas de la actualidad política, social y cultural para conversar y reflexionar sobre los grandes temas de actualidad. Eskerrik asko etortzeagatik. Para esta primera edición hemos querido poner en el centro de los diálogos la ética de la justicia y la ética del cuidado, para profundizar sobre la importancia de la justicia de los cuidados. Como saben, celebramos este año el centenario de la radio en España, porque celebramos el centenario de la SER. Y la radio, como medio, llega a esta conmemoración con fuerza, con un sólido liderazgo y poniendo de manifiesto, ahora más que nunca, la importancia del rol que juega y ha jugado para nuestra democracia. En Europa se están fijando en la importancia del papel que desempeñan los medios de comunicación. De hecho, el Consejo de Europa ha creado un comité de expertos para el incremento de la resiliencia de los medios, con 2 puntos fundamentales en el foco: la sostenibilidad de los medios y la implantación de la inteligencia artificial. Asegurar la sostenibilidad de los medios periodísticos, gravemente comprometida en los últimos años, es clave para las democracias europeas, porque si la importancia de los medios de comunicación es vital, la de los profesionales que la componen es definitiva, y nosotros contamos con un profesional extraordinario que se ha especializado en aportar claridad en un mundo complejo y reivindicar el poder de la conversación cada noche para contribuir a una sociedad mejor. Como dice el claim de Hora 25, es hora de dialogar, es hora de entender. Aimar, eskerrik asko eta zurea da hitza. Yo creo que podemos entrar ya a lo que nos ha traído aquí, que es la justicia de los cuidados. Vamos a fijar conceptos, ministro. ¿Qué es la justicia de los cuidados? ¿Qué entiende usted por la justicia de los cuidados? La justicia de los cuidados es un concepto donde lo que estamos intentando es convertir la justicia en un lugar donde se protegen los derechos de los ciudadanos y especialmente se cuida a las personas que tienen mayores dificultades para acceder a la justicia. El Ministerio de Justicia propuso un decálogo de la justicia a los cuidados. Es decir, los tribunales no han de ser exclusivamente un lugar donde se accede para pedir pues que se ejerza un derecho o que se cobre una cantidad o que directamente se condene a una persona que haya cometido un delito, sino que también desde el Ministerio de Justicia y desde las administraciones públicas debemos intentar que esos procesos no sean doblemente, digamos, costosos, incluso en lo personal, para los ciudadanos que allí se dirigen. Es decir, somos conscientes que para acceder a la justicia, cuando eres una persona con una determinada edad, cuando eres un menor, cuando tienes algún tipo de discapacidad, cuando eres una mujer que ha sido víctima de violencia de género, los juzgados no pueden ser unos lugares fríos donde tú vayas a pedir justicia, sino que tenemos que establecer todo un procedimiento que sea de acompañamiento para cuidar a esas personas, para que no se puedan volver a victimizar, para que este tipo de personas, de ciudadanos, cuando acuden a la justicia, se sientan que están protegidos, sientan que hay un servicio de atención psicológica, ese asesoramiento inicial, esa capacidad de que los juzgados sean perfectamente accesibles, convierte nuestra Administración de Justicia en un lugar que es más habitable, que cuida a las personas que han cometido, que han sufrido ese delito. Y esa es la justicia de los cuidados. Y una manera de hacer efectivo esto que tú señalabas, ¿no? Se puede, desde esa ética de los cuidados, aproximarse a la impartición de justicia. No solo se debe... Sin perder garantías. Por supuesto, sin perder ninguna garantía. Esa es la discusión clásica entre el formalismo, los procedimientos, la frialdad y la flexibilidad, la adaptabilidad, que son la empatía, que son conceptos que nos interpelan para poder flexibilizar aquellos elementos de la justicia sin perder rigor ni violentar el principio de legalidad, pero hacer una justicia más acomodada a las necesidades reales. Es que es entre la formalidad y lo que ocurre en la realidad. ¿Quién no ha sentido cierto desamparo cuando ha recibido algún escrito judicial y no ha tenido tan claro qué es aquello que se le estaba comunicando? Y hablo incluso de los que tenemos formación jurídica. Entonces, ¿acaso no es exigible algo tan básico como, por ejemplo, claridad en el lenguaje jurídico? Y me refiero
claridad que se le impone al legislador cuando legisla, normas amables, normas que sean capaces de ser entendidas por la mayor parte de la ciudadanía, pero claridad que se le impone al que está llamado a juzgar y a hacer ejecutar lo juzgado. Yo he ejercido la abogacía muchos años y es cierto que en ocasiones te cuesta explicar en palabras llanas y perfectamente comprensibles a otra persona que no tiene por qué ser jurista pues lo que está pasando, ¿no? y cuál es el supuesto del que estamos hablando. Estamos también concienciados de que esto haría la justicia más cercana al ciudadano y, por tanto, reforzaría lo que ha de ser la justicia. La justicia es un servicio público que está a disposición de todos los que estamos aquí, de todos los que nos están escuchando, un servicio público para garantizar derechos. Eso es la justicia. Y, por tanto, con esa finalidad, tenemos que trabajar para intentar que efectivamente sea más clara. Hemos aprobado en Consejo de Ministros, y ya está en tramitación parlamentaria, una ley orgánica de derecho a la defensa. El artículo 24 de la Constitución, pues lo que hacemos es que profundizamos en ese artículo 24 y tratamos de desarrollarlo con una ley orgánica, como es esta el derecho a la defensa, donde tratamos muchas cosas. Ahora voy al lenguaje claro, pero, por ejemplo, también se garantizan los derechos no solo de los ciudadanos a recibir asistencia letrada, sino también de los letrados a cómo han de ejercer esa defensa para garantizar el derecho del ciudadano. Se garantiza, por ejemplo, cómo un profesional, como un abogado, una abogada que tenga discapacidad, cómo en los juzgados se han de adaptar los procedimientos y se han de adaptar las instalaciones para que pueda ejercer con normalidad su trabajo. Pero en relación con el lenguaje claro, establecemos la obligación de que haya un lenguaje que sea sencillo, claro y accesible para los ciudadanos. ¿Cómo va a afectar a la modernización de la Administración de Justicia la falta de presupuestos, ministro? Hemos conseguido tener presupuesto para la digitalización de la justicia y además puedo decir que algo que casi nunca sucede, pero que en este momento la modernización y la agilidad de la justicia es una prioridad del Gobierno y estamos trabajando en ella. Y estamos trabajando con presupuesto. Tenemos un nivel de ejecución de casi el 100% en el Ministerio de Justicia respecto a proyectos de digitalización. Estamos teniendo proyectos piloto que están siendo estudiados por otros países de la Unión Europea. Y lo estamos haciendo con dinero que no viene del cielo, que viene de los fondos europeos, que una de las prioridades de los fondos europeos era precisamente digitalizar. Me llama la atención, ministro, que todos los socialistas a los que hemos preguntado entre ayer y hoy cómo les va a afectar el que no haya presupuesto, no nos va a afectar en nada. Entonces, ¿para qué lo iban a intentar? No es que sea inocuo la existencia o no existencia de presupuestos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es leer la realidad. No era realista pensar que podía haber unos presupuestos generales del Estado con 3 procesos electorales en marcha. No era realista. Y el hecho de que no haya habido presupuestos en Cataluña, evidentemente ha afectado en la posibilidad de que haya presupuestos generales en España. Pero que tenemos unos presupuestos que son nuestros, que son los que aprobamos nosotros para el año 23, que tienen capacidad de absorción de fondos europeos, que son unos presupuestos expansivos, sociales, con las estrategias y las prioridades de este Gobierno, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yolanda Díaz, la vicepresidenta, debió apretar un poco más a los comunes para que no dejaran caer los presupuestos de Esquerra y, por lo tanto, los del propio Gobierno central, del que forma parte de los comunes. A mí me hubiera gustado que hubiera presupuestos en Cataluña. Ayer, ministro, se aprobó en el Congreso la ley de amnistía. Y ¿usted entiende la perplejidad del ciudadano que les escuchaba a ustedes decir esto cierra un ciclo? Y al mismo tiempo escuchaba a los independentistas decir esto ha sido una batalla, la próxima batalla es el referéndum y la independencia. Y al mismo tiempo el mayor exponente de ese ciclo que ustedes dicen que se cierra, que es Puigdemont, dice que va a aprovechar esta ley de amnistía para ir de candidato a las autonómicas. ¿Usted entiende la perplejidad de ese ciudadano que dice es que me están diciendo una cosa y la contraria? Yo al ciudadano le pediría que se fije mucho en lo que decimos los responsables políticos, pero que se fije más en lo que hacemos. Nosotros, como tenemos unas convicciones profundas, unos principios democráticos, que es la historia del Partido Socialista, nos podemos sentar con quien piensa diferente. Hacemos política dentro de las instituciones gracias a los grandes acuerdos y afortunadamente superamos una etapa de fórmulas que eran divisivas, que eran cronificar el conflicto, que fracturaban la sociedad. Ahora estamos en un nuevo momento y el momento es el de los grandes acuerdos que puedan verse representados el 80 al 90% de la población, que recomiendo vivamente la lectura de la exposición de motivos de la ley de amnistía. Solo el título de la ley
te dice lo que estamos buscando. Ley orgánica de amnistía para la normalización política, institucional y social en Cataluña. Esa es la finalidad y esa es la ley y ese es el objetivo y será un éxito. Según sus cálculos temporales de aprobación y aplicación de la ley de amnistía, ¿llegaría para que Puigdemont fuera hipotéticamente investido? El señor Puigdemont ya fue candidato a las elecciones europeas hace 5 años y, por tanto, pues, su candidatura nada tiene que ver con la aplicación o no de la ley de amnistía. La ley de amnistía lo que hace es que exime de responsabilidad penal, pero nada tiene que ver con la posibilidad de ser candidato. Ahora que estamos hablando de la justicia, ministro, ¿teme resistencias por parte de algunos jueces a la hora de aplicar la ley que ayer se aprobó en el Congreso? Puede que haya algún juez que considere que tiene alguna duda sobre la aplicación de la ley y eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión, o que incluso eleve también alguna cuestión al Tribunal Constitucional, y eso forma parte de nuestro Estado de Derecho y, por tanto, pues con toda normalidad se resolverá por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo. Pero la aplicación de la ley de amnistía, no tengo ninguna duda que los jueces y tribunales aplicarán una ley que ha sido democráticamente elegida y emanada del Parlamento. Ábalos tenía que haberse ido, tenía que haber dimitido. Es una situación dolorosa, no se lo oculto, ¿no? Yo, desde luego, si a mí me pide algo mi partido, yo lo hago. Todos nosotros tenemos que ser conscientes que lo que estamos haciendo es ayudar a un proyecto que es el proyecto socialista. Ahora que sabemos que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a través de su abogado, reconoció unos delitos que ella ha negado en público, ¿qué respuesta política espera de ella? Esperar, sinceramente, no espero nada de ella. Yo creo que la manera de hacer política de la señora Ayuso es generar odio, generar crispación al diferente, generar mentiras para defender sus propios postulados y para deshumanizar y denigrar a quien piensa distinto. Y yo creo en una España completamente distinta, donde te sientas con personas que piensan diferente, intentas llegar a acuerdos, intentas mejorar la situación en tu país. Y, por tanto, a mí la Comunidad me duele, la Comunidad de Madrid me duele, porque creo que efectivamente se ha convertido en un nido de crispación y de odio. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el Partido Socialista se plantee abrirse en una política de pactos ya sin cortapisas con Bildu? ¿Es tiempo lo que tiene que pasar o qué tiene que pasar? Si miramos al año 2011, que es cuando todavía ETA existía, pues los demócratas lo que le pedíamos a la banda terrorista era que dejara las armas y que hiciera política. Y creo que en aquel momento se consiguió acabar con la banda terrorista. Aquí tenemos a quien era el Endacari en aquel momento, a Pachi López. Los socialistas dimos la cara. Y fíjese qué circunstancias tan complicadas. Sentarte con personas que habían matado a compañeros tuyos. Y hicimos un proceso de diálogo que fue duro, pero que ha sido un éxito. Para la sociedad vasca, sin ninguna duda. Para la sociedad española, sin ninguna duda. Para la democracia, el fortalecimiento de la democracia. A partir de ahí, pues claro que tiene que pasar tiempo y que, digamos, que todo proceso de esa naturaleza pues requiere de tiempo, y requiere en ocasiones de bastante tiempo, y requiere también de actitudes y de una serie de elementos que sin duda hoy no se dan, y por eso el Partido Socialista de Euskadi dice con tanta claridad que está descartado por completo que vaya a pactar con Bildu. Vamos a terminar, nos quedan unos minutos y me gustaría aprovecharlos para pedirles una reflexión a los dos intervinientes acerca del futuro, el camino que tiene que recorrer la justicia para tenerla en un punto óptimo de aquí a 5, 10, 15 años. ¿Dónde la imaginan? ¿Qué camino creen que tiene que recorrer? Mariola. Si la respuesta es acertada, de acuerdo con esa ley que elabora el Poder Legislativo, habremos aspirado y nos habremos acercado a ese valor que es el de la justicia y que es el que está en la propia Constitución, ¿no? Pues el acceso y la consecución de la justicia como aspiración y como valor depende de muchas cosas, de una técnica depurada del Poder Legislativo, de una audacia y ambición del Poder Ejecutivo proponiendo en materia de normativa aquello que la sociedad aspira y desea, y un Poder Judicial disciplinado en la misión constitucional que tiene, que es nada más y nada menos que conocer el derecho, aplicarlo y para eso interpretarlo de acuerdo a los criterios que impone la ley. Si todo eso funciona correctamente, diremos que tenemos
más cerca a esa aspiración de justicia a la que aspira todo Estado democrático, pero también a la que aspira el ciudadano de a pie y, sobre todo, el ciudadano más frágil, que es el que nos ha traído hoy aquí, a ese al que hay que proteger con una flexibilidad, con un saber aproximarse, porque los cuidados no solo son cuestión de prestación asistencial, los cuidados es una manera de hacer lo que tenemos que hacer. Tiene que ser una justicia que sea ágil, que dicte resoluciones y dicte sentencias en un tiempo razonable, que por tanto no sea historia del derecho, sino que resuelva las cuestiones. Tiene que ser una justicia cercana. Tiene que ser una justicia que acompañe a las personas que han sido víctimas o que sin ser víctimas de un delito se enfrentan a un procedimiento judicial con muchas dudas y con mucha ansiedad. Y tiene que ser una justicia realmente que se convierta en lo que ha de ser, un servicio público. Esa es una justicia en la que yo creo y desde luego en la que estamos trabajando duro para conseguir. Ministro Bolaños, profesora Urrea, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en esta primera edición de los diálogos de Ser Euskadi. Eskerrik asko benetan, gracias de verdad. Gracias. Jornada que va a clausurar el rector de la universidad, Juan José Echeverría, que tiene la palabra. Rector, cuando quiera. La eficacia del derecho se basa en la existencia de un poder coercitivo suficiente y proporcionado para hacer cumplir la ley. Sin embargo, en democracia, esa eficacia encuentra su legitimidad en la aceptación mayoritaria de las normas y, en última instancia, en convicción de que el derecho responde a principios éticos contrastados en el debate público y valiosos para la sociedad. Pero la ética es más que la mera adaptación del comportamiento al ethos colectivo vigente en cada momento. Lo que es mayoritariamente aceptado como bueno no siempre es lo éticamente correcto. No hace falta aquí, me imagino, que abundar en ejemplos históricos que nos alertan de la necesidad de encontrar fundamentos más sólidos para determinar lo que es bueno y lo que es justo. La ética nos ayuda a contrastar la bondad de las propuestas que distintos grupos sociales plantean para el conjunto de la sociedad. Para ello necesitamos siempre unos principios básicos y un método. Aquí en esta universidad, en la tradición cristiana de la que se nutre, esos principios son la dignidad, la libertad de todas las personas, la justicia social, formulada en el pensamiento social de la Iglesia como el destino universal de los bienes, la protección de la vida y de los ecosistemas que la sostienen y el derecho efectivo a participar en la construcción de la sociedad desde el respeto a las distintas culturas que la forman. Gracias por este diálogo que es esencial, yo diría. Ponía yo aquí para la universidad, entiendo para toda la sociedad, por ser un tema en el que queremos hacer siempre una contribución transformadora. Ha sido realmente un placer acogerlo. Eskerrik asko.